En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Bienvenidos a la Lección Divina, hoy lunes 8 de junio. Qué bueno que nos acompañan como todos los días en el estudio orante de la palabra de Dios. Hoy los invito para que reflexionemos sobre el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5. Si ustedes quieren participar, vamos a hacerlo a través del 312-279-0170. Ese es el WhatsApp de Magna Estéreo, para que ustedes nos escriban 312-279-0170. Escríbanos ahí sus mensajes, el aporte sobre la palabra de Dios, lo que ustedes quieren enseñarnos de la palabra y también sobre el contexto de la palabra, los verbos que ustedes les llamaron la atención, los personajes, todo aquello que tiene que ver con este primer paso de la Lección Divina, que es la lectura de la palabra. Bueno, el texto de hoy está tomado de Mateo en el capítulo 5. Mateo 5, del 1 al 12. Mateo 5, del 1 al 12. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine esta tarde, que venga sobre nosotros con toda su fuerza, cada uno en su casa. Si usted está siguiendo este programa, trate de hacer un momento de oración. Ven, Espíritu Santo, y oriéntanos con tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra. Que esta palabra anide en lo profundo de nuestro ser. Espíritu Santo, ven y alumbra en nuestros corazones. Ven y oriéntanos con tus dones. Vamos a leer el texto que está en el capítulo 5. Al ver la multitud, subió al monte, se sentó, y se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: Felices los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque serán consolados. Felices los pobres, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices ustedes cuando los injurien, los persigan y los calumnien de todo por mi causa. Alégrense y estén contentos, pues la paga que les espera en el cielo es abundante. De este mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos a reflexionar este texto de hoy, 312-279-0170. Este texto del Evangelio, si ustedes quieren, pueden ir a sus Biblias y pueden buscar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, en el versículo 20. Aquí, en este versículo, vamos a encontrar el mismo sermón de la montaña. En el capítulo 6, versículo 20 de San Lucas, encontramos las bienaventuranzas. ¿Cuál es la diferencia? Hay dos diferencias de estos dos relatos de las bienaventuranzas. La primera diferencia es que el Evangelio que leímos hoy de San Mateo en el capítulo 5
sitúa a Jesús en la montaña y el Evangelio de San Lucas lo sitúa en el llano. ¿Por qué hay una diferencia tan abismal en este sentido en la Escritura? Porque hay tantas diferencias entre los dos evangelios. El primer evangelio va dirigido a un público diferente y lo que quiere hacer ver el texto de San Mateo es que Jesús repite como el mismo gesto de Moisés en el monte, recibe la ley. Porque acuérdense que lo que vamos a leer durante los próximos días, después de las bienaventuranzas, es la ley leída por Jesús o interpretada desde la visión de Jesús. Y es lo que hace Moisés, recibe la ley de Dios en el monte del Sinaí. Igual aquí Jesús en el Evangelio de San Mateo recibe o dicta una nueva ley en ese monte. 312-279-0170 para que nos empiecen a escribir. Vamos a recibir las llamadas después, solo ahora vamos a hacerlo a través del WhatsApp. Bueno, muy bien. Tenemos que las bienaventuranzas tienen varias divisiones. Entonces, lo primero que tenemos es el versículo primero y segundo, que son una introducción, el lugar donde están las personas que están con Jesús y las palabras que les enseña. Está con sus discípulos y está en el monte, el signo de Moisés en lo alto del monte Sinaí. Y hay 3 o 4 bienaventuranzas mejor con las que empieza el texto. Felices los pobres, los que lloran, los pobres y los que tienen hambre. Y en este primer bloque, tal parece que Jesús se refiere a las cosas terrenas, las cosas del mundo. ¿Cómo sufre el hombre ante las cosas del mundo? Porque miren que hablamos de pobreza, de tristeza y de hambre. Y miramos cómo el mundo ha sido injusto con esas personas. Entonces, si ustedes han visto, yo quiero que apunten esto, si ustedes tienen su cuadernito de la lección, en el capítulo 3, versículo 21 del Evangelio de San Marcos, la familia de Jesús lo busca. Y dice que lo busca porque pensaban que estaba loco, que estaba fuera de sí, digámoslo de otra manera, que Jesús estaba fuera de sí. Y si nosotros vemos que Jesús les llama felices a una persona que está necesitada, a una persona que está sufriendo, a una persona que no tiene posesiones materiales, entonces ¿en qué estaría pensando Jesús cuando dice que esas personas pueden llegar a ser felices? Incluso aquellos que lo escuchan pudieron tener sentimientos encontrados porque son personas oprimidas por el imperio, que el fruto de su trabajo va al imperio romano y Jesús les dice a ellos que son dichosos. Pues bien, vamos a recibir algunos mensajes que nos han llegado. Por acá que Limar Vargas Restrepo nos escribe: muy buenas tardes familia Magna, un saludo en el Señor. Las frases que más me llamaron la atención son los versículos 11 y 12. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrese, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Así como dice el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida, ¿a quién habré de temer? Así también creo firmemente en esta gran promesa de que toda tribulación, prueba y angustia, el Señor estará con nosotros. Somos más que dichosos en Él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escriben. También nos está siguiendo en vivo en Facebook Ana Agudelo, Jaime Cardona, Beatriz Franco. Estamos a través de Facebook Live y nos puede buscar como emisora Magna Estéreo Envigado. Estamos en vivo. Qué rico que ustedes nos escriban y que nos sigan a través de las redes sociales también. Bueno, estas primeras bienaventuranzas entonces se refieren a una realidad muy concreta, la realidad que están viviendo estos judíos en el imperio. Acuérdense que Jesús se está dirigiendo a judíos
convertidos al cristianismo. Jesús no, más bien el evangelista se está dirigiendo a judíos convertidos al cristianismo. ¿Y ellos qué están viviendo como judíos? La persecución de otros judíos que no creen en Jesús. Acuérdense que esta época en que se escribe el Evangelio de San Mateo, hay una gran persecución a los cristianos. Y por eso el texto cierra con un broche que dice de la siguiente manera: felices ustedes cuando los injurien, los persigan, los calumnien por mi causa. Es decir, estas bienaventuranzas van dirigidas a los discípulos de Jesús que están siendo perseguidos a causa de su nombre. Este es el contexto del Evangelio, la persecución de los discípulos de Jesús. Pero en las siguientes bienaventuranzas, a partir del versículo 7, ustedes lo tienen ahí en la Biblia, si quieren retiñan eso, subrayen su Biblia, dice: felices los que tienen hambre y sed de justicia. Y dice el versículo 7, felices los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz. Son características espirituales o son virtudes espirituales de las personas. Quien desea la paz, quien es limpio de corazón, quienes son misericordiosos. Miremos que aquí se marca una diferencia. Ya no se refiere a las características materiales de las primeras 4 bienaventuranzas, sino que se refiere a una actitud interior. Quien trabaja por la paz, quien es limpio de corazón, quien es misericordioso, puede alcanzar a Dios, puede ver a Dios, puede heredar el reino. Si nosotros vamos nuevamente, yo los invito para que también apunten ahí al Evangelio de San Lucas y miremos en el capítulo 6, en el versículo 20. Ahí vamos a encontrar también las bienaventuranzas y hay una diferencia. Jesús aquí solo nos dice en el Evangelio de Lucas: felices los pobres, los que pasan hambre y los que lloran. Solamente nos dice esas bienaventuranzas. Las otras bienaventuranzas que aparecen en Mateo no las tiene el evangelista Lucas. Y también Lucas se refiere a la persecución, pero solo da estas que se refieren a lo material, a diferencia de Mateo, que nos da unas que se refieren a actitudes o virtudes interiores. Actitudes o virtudes interiores. ¿Cómo podemos nosotros entender las bienaventuranzas? Pueden ser actitudes de vida que Dios, que Jesús está como introduciendo para ellos hablar de la ley. Primero, antes de asumir la ley, la misericordia, el trabajo por la paz. Primero, antes de la ley, los que sufren, los que lloran. Primero, antes que cumplir las normas, hay que tener virtudes que dignifican al ser humano. Tenemos mensajes en el WhatsApp de Magna. María Luceli nos escribe, dice: buenas tardes, me llama la atención el versículo 5. Felices los desposeídos porque heredarán la tierra. Los escucho desde Facebook. Hay otro mensaje, dice: buenas tardes, la palabra en sí es maravillosa, pero la que más me llama la atención. Dichosos los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Dios los bendiga. María Elena de Robledo, feliz de escucharlos. Qué paz la que se siente. Otro mensaje que nos va llegando: muy buenas tardes, compañeros, me gusta el versículo 12. Dice: alegren, sentido, y estén contentos, porque en el cielo tienen una gran recompensa. Son las promesas de Dios. Cordial saludo, Sonia Esperanza en San Pío Itagüí. Bueno, muchas gracias, Sonia. 312-279-0170. 312-279-0170. Muy bien. Hay otra diferencia si nosotros queremos comparar los evangelios, y es que después de las bienaventuranzas que nos dice Jesús en Lucas, vienen como unas sentencias o unas condenas. Hay de los ricos, hay de los que están saciados, hay de los que ríen, hay cuando a ustedes los alaben. Entonces miramos que Jesús en el Evangelio
quiere dar sobre todo como un abrebocas a lo que es la ley o a la lectura de la ley que él va a hacer. Acordémonos todo lo que va a decir Jesús en la nueva ley que él va a dictar. Lo primero que les va a decir, que lo veremos en estos días a través de la lectura continua del Evangelio de San Mateo, es que los discípulos son la luz y la sal de la tierra y la luz del mundo. No sirve la ley, no sirve cumplir el mandamiento, si primero no se es misericordioso, no se trabaja por la paz, no se es limpio de corazón. Es una gran introducción. El Sermón del Monte, según el Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte es la gran introducción para poder cumplir la ley, poder hacer lo que Dios quiere según lo que Jesús nos enseña. Vamos a mirar el versículo 9. ¿Por qué Jesús habla de la paz? ¿Y por qué llama a los que trabajan por la paz hijos de Dios? Porque los discípulos están en un tiempo de persecución, en donde no es fácil profesarse cristiano. Por eso incluso viene el premio para esos que son fieles. Dichosos ustedes, alégrense, estén contentos, porque les espera una paga grande en el cielo, porque han dado fe de la causa de Jesús. La paga para ellos será más grande, porque darán fe de Jesús. Y ahorita los oyentes nos han subrayado este versículo. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra. Y el versículo 6, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Estos dos versículos, tanto 5 como el 6, nos habla de la situación social y política de la época que está alrededor de este texto. ¿Y qué nos quiere decir? Nos quiere decir sobre la injusticia social que existía en ese momento, de la pobreza, de cómo el imperio se aprovechaba de los campesinos y para sostener las grandes ciudades imperiales. Entonces, este texto, aparte de ser un abrebocas de la nueva ley de Jesús, también nos quiere hablar sobre un contexto social en el que se está viviendo. Yo los voy a invitar para que nos llamen al 331-60-87. Quien quiera participar, hablarnos sobre qué le dice este texto para su vida, hágalo. 331-60-87. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Sí, aló. Sí, ¿con quién hablamos? Esta Bueno, 331-60-87. Para que nos escriban y para que nos llamen, por favor, y nos pueden escribir al 312-279-0170. El texto que nos encontraremos mañana es el texto de la imagen de los discípulos, sal y luz. En los discípulos encontramos que son los primeros que aplicarán la ley. Tenemos un mensaje por aquí que nos envían al WhatsApp de Magna. Buenas tardes, nos escribe Estefanía Salgado. Dios nos muestra en este Evangelio de las bienaventuranzas que para cumplir sus enseñanzas se necesita disciplina, sacrificio, y la gran promesa es alcanzar la vida eterna. No dejarnos llevar por las cosas banales del mundo, porque la fama, la belleza, el prestigio es pasajero, pero el amor de Dios es eterno. Estefanía, muchas gracias por escribirnos tu mensaje, gracias por estar siempre pendiente de la Lección Divina. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Padre, Sí, habla ¿con quién? con Angélica Cortés. Angélica. Me siento muy feliz y le doy gracias a Dios y a ustedes por ese programa tan precioso. Me sale de mi corazón. Muchas gracias, Padre. Soy de Bogotá y dice en el capítulo que los que trabajan por la paz, y yo todos los días oro por Nicolás Maduro, por los gobernantes civiles,
para que dejen, para que bajen esos humos que tienen, porque me da mucho pesar ver a mis hermanos de Venezuela tirados por todas las partes, todas las ciudades. Me da mucho pesar verlos en la calle sufriendo hambre después de tener algo propio allá en Venezuela. Me da mucho pesar. Siento aquí en mi corazón un dolor terrible. Gracias, Padre. Angélica, muchas gracias por tu llamada. En concordancia pues con lo que hemos leído aquí de los oyentes, y Angélica que nos llama cómo nosotros aplicar este texto a la vida, y yo creo que nos hace falta mucha mansedumbre interior, mucha misericordia, tener un corazón más limpio, libre de tantas cosas, donde prevalezca la buena voluntad y la presencia de Dios en nosotros. A veces tenemos muy malas intenciones, aunque no parezca, aunque materialmente no hagamos daño ni maltratemos a nadie. Yo creo que las intenciones del corazón son muy importantes. Qué bueno que nosotros asumiéramos este texto como una disposición interior para escuchar la ley, lo que Dios nos pide cumplir. Eso es lo que vamos a ver en los textos de toda esta semana, lo que Dios nos pide cumplir. Tenemos llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Me contenta. Bueno, esta tarde la reflexión que me deja el Evangelio es que el mundo de hoy nos con el espíritu del Evangelio, o mejor dicho, el espíritu de Cristo presente en estas bienaventuranzas tan lindas que nos deja esta lección. Es claramente contradictorio con el espíritu y la mentalidad del mundo, que habla del triunfo del éxito humano, pero insiste en este tema, insistiré en este tema. No creo que sean bienaventurados o dichosos aquellos que viven semejantes situaciones de dolor, de sufrimiento, y hago una precisión. Jesús no llama dichoso a una persona porque llore, sufra o tenga hambre, o porque sea calumniada. No, Jesús llama limpia de corazón a una persona porque con ocasión de vivir el Santo Evangelio alcanzará todas las bendiciones de Dios. El que llora es consolado por Dios, el sufrido poseerá la tierra y el misericordioso alcanzará la misericordia. ¿Qué más le podemos pedir a Dios si su amor es más grande que cualquiera? Nos promete vida eterna y gozos. Esta tarde demos gracias al Señor y alabanzas a Él. Dios los bendiga y gracias por esa lección. Daniela, muchas gracias por llamarnos. Un abrazo. Gracias a ustedes, Padre. Bueno, Daniela nos hace caer en cuenta en algo que es esencial en la vida, el triunfo del mundo, lo que para nosotros nos parece que es triunfo, o lo que nosotros creemos que tenemos que conseguir en la vida, no sé, dinero, propiedades, cosas lujosas o comodidades. Yo creo que es algo muy, muy vano para que nosotros nos hagamos felices con eso tan vano, ¿cierto? Y también tenemos que desterrar esta idea que Daniela nos deja este mensaje de que Dios quiera nuestro sufrimiento o nuestro dolor por el hecho de que diga felices los pobres o felices los que lloran. No, Dios no quiere nuestro sufrimiento. Él habla de que el sufrimiento es algo pasajero, es una emoción pasajera, es una situación externa pasajera que no hace parte de nuestra vida, sino que en momentos va a pasar. Y tenemos que entenderlo de esa manera. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Cordial, padre, te habla Juan Carlos desde Gualandaris, Envigado. Juan, ¿cómo has estado? Pues aquí con ustedes en esta lección divina, degustando, un poquito desempleado, pero ahí vamos. Bueno, Juan, claro que sí, contanos a ver tu reflexión. Bueno, mi reflexión es esta, padre, me parece muy bonito el versículo 11, en donde dice que dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan y les persigan y les levanten toda clase de calumnias. Para mí eso es una invitación a la valentía, al valor, a enfrentar las cosas de acuerdo a lo que nuestro Señor nos dice, de acuerdo a esa entrega incondicional con el Señor, de acuerdo a esa entrega tan linda, tan especial, tan sencilla que nosotros le ofrecemos a Él para decir, Señor, tú eres nuestro Dios. Él es muy lindo porque invita a la felicidad, dice Jesús. No viene como los demás maestros en religión para recordar los mandamientos
y precisar sus exigencias, sino para darnos ánimo. Después de tantas leyes y advertencias que se leían en la Biblia, no hacían falta más mandamientos. Las bienaventuranzas no son consignas morales como si Jesús dijera: sean pobres, misericordiosos, trabajen por la paz. Él se dirige a los pobres, a los pacientes, a los pacíficos que ya se encuentran en Israel y que son numerosos dentro de aquella muchedumbre. Estos hombres formados por la ley, instruidos por el sufrimiento y la dura realidad, tienen sed de justicia, o sea, de una vida cada vez más perfecta. También son hombres de puro corazón. Su aspiración más profunda es sincera y sin doblez. Bendito sea Dios Padre, bendito su santo nombre. Juan, muchas gracias por llamarnos. Un abrazo. Abrazos. Bueno, gracias a todos los que se han comunicado con nosotros, que nos han dejado sus mensajes y por aquí nos vuelven a escribir. Bueno, ya nos habían escrito por aquí de este número. A todos un abrazo muy especial. Gracias por acompañarnos en la Lección Divina. Nos encontramos mañana a las 3:30 de la tarde. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Su óptica es la óptica que todos los envigadeños llevan en el corazón. Por eso estamos de vuelta, para que puedas seguir disfrutando de la mejor calidad en lentes del mercado.